Acoimba Informa. Seguimos en Acoimba Informa con el doctor Mauro Rangel, abogado, profesor universitario y síndico procurador del municipio Rafael de Carvajal. Seguimos conversando, doctor, sobre las situaciones jurídicas en Venezuela, lo que está aconteciendo en estos momentos, la semana pasada, todo lo que está pasando a nivel nacional es bastante, hay bastante de qué hablar jurídicamente. Perdón, pero siempre he dicho que nosotros invitamos a los juristas que sean pedagogos, que el televidente común entienda lo que está pasando, porque a veces leemos en el periódico, oímos en las noticias temas muy técnicos y por eso es que está usted hoy aquí. Ahora bien, está el Estado de Derecho. Yo quisiera que usted explicara al televidente en resumen qué es el Estado de Derecho y ahí va mi pregunta. ¿Se está violando el Estado de Derecho aquí en Venezuela? Bueno, todos coincidimos que sí. Todos los que de una manera u otra somos especialistas en la materia y los que no son especialistas pero sienten la situación a diario en Venezuela. El Estado de Derecho no es más que algunas situaciones preestablecidas que los poderes públicos deben acatar. O sea, no puede ser discrecional. En ese sentido, pues, en Venezuela, los distintos poderes públicos han venido actuando de manera muy discrecional, muy a lo que les parece, y obviando las atribuciones, obviando las competencias, obviando incluso los procedimientos. Te vuelvo a insistir por lo menos con la sentencia que acaba de pronunciar el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional, con respecto a la nacionalidad del presidente, porque es interesante para que los televidentes, y entiendo tu postura de que debe ser un poco más pedagógico, menos jurídico y más pedagógico. Fíjate tú que el tribunal... Eso es como la universidad, doctor. Exacto, uno necesita entender. Uno necesita entender. Fíjate tú de que en la Sala Constitucional se pronunció sobre un hecho concreto. ¿Es el presidente Maduro venezolano o no venezolano? Esa competencia no la tiene la Sala Constitucional. La Sala Constitucional, la competencia que tiene es para pronunciarse sobre la interpretación, la inteligencia de cómo deben entenderse las normas que están en la Constitución. Y nunca la Sala Constitucional pronunciarse sobre un caso en concreto. Ahí lo que hubo fue un juicio sobre si el presidente Maduro es o no venezolano. Esa competencia la tiene otra sala del Tribunal Supremo de Justicia, la tiene la Sala Civil, o como dice el profesor Francisco Conte, es una competencia de la sala electoral, pronunciarse si el presidente es venezolano o no es venezolano. Entonces, por eso te insisto, esta sala se ha convertido en un estorbo cuando ha debido ser un facilitador para lograr que los poderes en conflicto diriman sus diferencias, ¿no? Y no ha sido así, se ha convertido en la práctica en un obstáculo, por eso insisto mucho, en un obstáculo y que nos ha llevado a esta situación, pues. Claro. Doctor, siguiendo, porque el tiempo en televisión es corto. Así lo entiendo. Oyéndonos a lo regional, el artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela menciona: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y en la ley, indirectamente mediante el sufragio por órganos que ejercen el poder público. Yendo al artículo 5 de la Constitución, los mandatos obtenidos por el sufragio duran más de lo previsto en la Constitución o son prorrogables. ¿Sí o no? Porque es que no entiendo por qué la rectora del CNE, Tibisay Lucena, pospone para el 2017 y no da cronograma electoral. No hay un cronograma establecido, sino posiblemente para finales del primer semestre de 2017 posponemos las elecciones regionales. Eso está dentro de la Constitución, porque si no, estamos mal. Eso no está dentro de la Constitución. Incluso una de las grandes críticas que se le ha hecho al Poder Electoral es ese.
Los mandatos son definidos en la Constitución. En el caso de los gobernadores, ellos tienen... Y los legisladores... Y los legisladores de los consejos legislativos tienen un mandato de 4 años. Pueden presentarse algunas circunstancias que impidan que una fecha exacta se dé una elección. Pero son circunstancias naturales. Exacto, circunstancias naturales o inclusive económicas, sociales, políticas, y tú puedas suspender por 1 semana, 2 semanas, 3 semanas un evento, ¿verdad? Porque no se pudo desarrollar por la imposibilidad técnica o política del momento, ¿no? Pero ya aquí estamos hablando, es de semestres, estamos hablando incluso hasta de años, y eso ahí está el Poder Electoral violando la Constitución, e insisto, la Sala Constitucional convalidando una decisión del Poder Electoral, en este sentido el Consejo Nacional Electoral, de posponer más allá de lo racionalmente aceptable un mandato. Bueno, pero viendo esto, sigue habiendo separación de poderes. No sigue habiendo separación de poderes, porque o sea, no dan una realidad o una justificación exacta, porque no ha salido diciendo si es porque en diciembre va a haber una catástrofe natural, o es porque, como dicen personeros del gobierno, es porque la economía está tan mala, supuestamente por culpa del empresariado, por la guerra económica, que es que no puede haber porque no estamos para eso. Sí, pero fíjate tú la gravedad del asunto, ¿no? Con estas conversaciones que se están dando, con la mediación ya del Vaticano y de estos expresidentes que están acompañando ahí el diálogo, se está hablando incluso de una posible elección general que no está en la Constitución. O sea, yo pienso que habría que resolver primero una reforma constitucional para poder convocar una elección general que no está prevista. Fíjate tú, ¿cómo haces tú para convocar una elección presidencial con una elección de alcaldes cuando la Constitución de la República señala que las elecciones municipales que involucran alcaldes y concejales no se pueden hacer conjuntamente con las elecciones presidenciales? ¿Cómo resuelves tú en un acuerdo político eso? Tendría que haber previo una reforma constitucional puntual que te convoque una elección general y te deje sin efecto esa disposición constitucional que está prevista. ¿Viola el CNE la Carta Democrática Interamericana? No solamente el CNE, yo creo que tanto el presidente de la República como el Tribunal Supremo de Justicia, como el Consejo Nacional Electoral, están violando la Carta Democrática. Esas son formas que fueron ampliamente debatidas, incluso en ese debate estuvo representantes del presidente Chávez. Eso fue en Quebec en el año 2000, donde se discutió esa Carta Democrática que está muy en boga. Incluso el presidente Chávez puso una situación en aprietos a los distintos representantes americanos, porque quiso meter aquella famosa frase de la democracia participativa. Entonces fíjate tú que no es una cuestión impuesta, incluso nuestro gobierno y nuestro parlamento en su momento aceptaron esa Carta Democrática, aceptaron esas formas que están en esa Carta Democrática. No hay el intervencionismo que se quiere hacer ver cuando se anuncia que la OEA puede aplicar la Carta Democrática, entonces el gobierno reacciona diciendo que hay un golpe de Estado o hay un intervencionismo. Por Dios, ¿cómo va a haber intervencionismo si el mismo Estado venezolano aprobó esa Carta Democrática y participó ampliamente en las discusiones en Quebec cuando se aprobó la misma? Doctor Rangel, yo de verdad no me metería en un cuadrilátero con Mayweather ni con Tyson a pelear, porque yo sé que voy a perder. ¿Será que ellos de alguna manera no quieren medirse porque saben que van a perder? Ahí se la dejo yo a usted para que la analice. Bueno, mira, es muy significativo que se cerró una oportunidad constitucional, electoral, pacífica, como es el referendo revocatorio. Si estaba el gobierno tan seguro de tener el apoyo popular, ¿ok?,
Y tú invocaste algo importante, invocaste el artículo 5. Fíjate tú que ahí te habla, ese es en la base de esta Constitución. La soberanía siempre es del pueblo y te dice que el pueblo la ejercerá mediante el sufragio. Sufragio. Entonces, queríamos acudir al poder originario, que es el pueblo. Bueno, que sea el pueblo el que decida si se queda o no el presidente de la República. Yo creo que le tuvieron miedo al revocatorio. Y no solamente al revocatorio en sí, sino al acto previo al revocatorio, que es la recolección de las voluntades, el famoso 20%. Ahí no iba a ir los 4 millones de personas que se necesitan, ahí iba a ir más gente, y ese fue lo que generó la suspensión de este revocatorio. Y eso fue porque pusieron 3 días nada más, porque si nos dan varios días, pues creo que se hubiese pasado lo que se votó por el presidente en esa época. No solamente los 3 días, si ponen más máquinas, pudo haber habido... Que de hecho habían colocado más máquinas en las elecciones internas del PSUV, ¿no? Por supuesto, bueno, más máquinas en las elecciones internas. Bueno, señores, estamos en Coimbo Informa. Gracias al doctor Mauro Rangel por estar aquí con nosotros y podernos, por lo menos, desdibujar un poco todo lo que es el panorama jurídico en lo que está aconteciendo en este momento. Doctor Mauro, lo vamos a seguir invitando por aquí. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias por la invitación y a tu teleaudiencia. Este sigue siendo un espacio para hablar con los televidentes, con el pueblo trujillano y poderle esclarecer muchas de las cosas jurídicamente en este caso que no sabemos. El panorama venezolano no está fácil. Creemos que sí vamos a seguir teniendo esperanzas en el empresariado, la comunidad, para salir de esto donde estamos ahorita metidos. Sin embargo, vamos a seguir apostando siempre al diálogo. O sea, de una forma, de una manera, hay personas radicales, otras no tanto, pero que al fondo lo que quieren es una salida pacífica para Venezuela. Y creo que el diálogo es muy importante. Nosotros, el empresariado, siempre vamos a estar dispuestos al diálogo. No somos los que pateamos la mesa. Cierro como siempre cierro, señores. El peor acto de corrupción es tomar un cargo para lo que usted no es competente. Esto es Coimbo Informa. Gracias.